La idea de la termodinámica estadística en general es poder saber los microestados y por medio de una idea de tomar cada una de las partículas, poder calcular parámetros macroscópicos como puede ser la entropía, la temperatura, la entalpía y simplemente considerando las partículas. Ajá, y esto se hace por medio de los microestados. Entonces, nos quedamos en que había que llenar esta tablita y espero que les haya salido similar. Entonces, para la especificación del microestado, que sería 0, 1, 2 hasta 10, existen diferentes probabilidades termodinámicas. Entonces, ¿cómo calculamos estas probabilidades termodinámicas? Lo hacemos con esta ecuación, ¿correcto? La probabilidad termodinámica la calculamos con n factorial. Quedamos que n factorial, ¿qué significa n factorial? Ya deben de saberlo ahorita que hicieron la tablita. ¿Qué significa n factorial? Nadie sabe. Creo que no te escuchamos, Roberto. Al menos yo no, yo ni vi que el micrófono se moviera. Es n por n menos 1 por n menos 2 hasta 0. Más bien es al revés. Es 1 por 2 por 3 Ajá, por 4 hasta n. así. Ajá. Eso significa n factorial. Entonces, de esta forma, calculamos la probabilidad termodinámica. Entonces, quedó de tarea hacer el gráfico de la probabilidad termodinámica contra el, la especificación del microestado. Entonces, si hacemos un gráfico de eso, si se fijan siempre en el centro, bueno, en este caso en el centro tiene un máximo que es de 254 y ese máximo es cuando n1 es igual a 2. En este caso tenemos dos especificaciones de los microestados. Ajá. Vamos a pasar por acá. Solo que era 252, profe. Ah, 252. Sí. Ok. Entonces, aquí en el centro también es en el caso donde tenemos mayor número de microestados. Tenemos todas estas configuraciones. Tenemos, por ejemplo, aquí para 4, tenemos todas estas configuraciones. Ajá. Igual para 10. Pues aquí da 252, ¿me dijiste? Sí. Entonces aquí en el centro siempre tenemos mayor probabilidad. ¿Eso qué nos quiere decir? Habíamos dicho que el estado mayor probable es el más desordenado, vimos en los primeros postulados. O sea, entre mayor sea la entropía, mayor probabilidad va a ser de encontrar ese estado. Los estados que son, digamos, ordenados, los que están en la orilla, por ejemplo, el cero, si fueran monedas o si fueran electrones, en caso de que todos los electrones tengan el mismo spin para arriba o que tuvieran todo el spin para abajo, o si echamos 10 monedas, la probabilidad de que las 10 monedas caiga águila, por ejemplo aquí, o las 10 monedas caiga sol, es muy baja. Ajá. Siempre la mayor probabilidad es de que caiga 50-50, o sea que los dos estados tengan la misma posibilidad. Esto es exactamente en el centro, donde N1 es igual a N2.
Y ustedes pueden hacer el intento. Agarren 10 monedas ahí en su casa, las avientan y van a ver que prácticamente nunca, o sea, la probabilidad va a ser muy baja de que caigan los 10, las 10 monedas con el mismo lado, con la misma águila o con el mismo, o con sol, ajá, que son estos extremos. Entonces la probabilidad es más alta de que caigan mitad y mitad. Ujú. Y así sucesivamente es un lado. Ahora vamos a ver, aquí fueron 10 monedas, son 10 estados, pero, o sea, n aquí sería igual a 10, pero en una parte de lo de la clase vimos que la principal aplicación de este caso de la termodinámica estadística es cuando tenemos muchísimas partículas. ¿Alrededor de cuántas partículas tenemos que estudiar? Del orden de Del 10 a número la de cuadros. ¿10 a la qué? 23. 23, ajá, positivo. Entonces vamos a ver qué pasa cuando incrementamos. Hice ya aquí el gráfico, estas las hice ahí en Python para no estar graficando. De hecho ya después me tardé, ya me había arrepentido, había encontrado un error, no me había dado cuenta, más bien no me había dado cuenta cuál era el error y no me salió la gráfica. Pero si tenemos n igual a 10 se ve así. Ujú. Se ve aquí cortada porque pues tiene pocos puntos, o sea 0 hasta 10 y entonces tiene 252 en la probabilidad termodinámica en Y. Ajá. Y luego, ¿qué sucede si aumentamos n? Entonces, n es el número de partículas, o digamos de monedas, en ese ejemplo se lo quieren seguir viendo así, pero pueden ser, les dije, partículas donde tengan estado 1, estado 2, dos niveles energéticos, por ejemplo, excitado y basal, o así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede si aumentamos el número de partículas que llegue hasta 50? Esta curva se empieza a reducir. Si se fijan, aquí de 0 a 10 había como que todavía algo de probabilidad que cayera aquí en el estado 0 o en el estado 10, o sea que las 10 monedas cayeran igual. Y entonces piensen, si avientan dos monedas, es más probable que las dos caigan con águila o con sol. Si sumamos 3 y luego 4 y así, entre más aumentamos, es menos probable que todas caigan en águila. Cuando tenemos 50 monedas, la probabilidad de que todas caigan águila o todas caigan sol es casi nula. Es mucho, mucho, muy baja. Y la probabilidad aquí en medio, de que sería en 25, cuando son 25 águila, 25 sol, esa es más alta. Pero si se fijan, lo que sucede es que esta curva se empieza a hacer estrecha. Y luego, ¿qué pasa si hacemos 100? Pues se hace más estrecha todavía. O sea, la probabilidad de que las 100 caigan águila o que las 100 caigan sol, que es este estado, ya es muy baja. Sin embargo, aquí donde tenemos 50-50 es muy alta. Obviamente esta escala ya es mucho más grande. Aquí son 12 por 10 a la 14 de la probabilidad termodinámica. Y aquí son 1, perdón, sí, 1 por 10. Aquí no eran 12, es 1.2 por 10 a la 14. Y aquí es 1.0 por 10 a la 29. Entonces, la probabilidad termodinámica de que sean mitad y mitad aquí ya es mucho, muy alta y esta curva se empieza a hacer muy, muy estrecha. A este tipo de gráfico se le llama la distribución, porque nos dice cómo va a ser la probabilidad, cómo se distribuye la probabilidad de que ocurra un evento. Entonces, la probabilidad de que tengan mitad y mitad de estados, que es el desordenado, que es aquí en este caso, es la más alta. Y entre más estados tenemos, entre n sea más grande, más partículas, perdón, entre más partículas tengamos, más delgadas es esta probabilidad.
Si fijan, aquí se empezó a hacer delgada. Si ven de 10 a 100, se empieza a hacer delgada la probabilidad. Entonces, si tenemos un número muy grandotote, ¿qué creen que ustedes que ocurra? Por ejemplo, 10 a la 24, ¿qué va a ocurrir este gráfico? Va a ser todavía más estrecho. Más estrecho, casi una línea. Ajá. Lo podemos hacer, aumentar a zoom y todo, se va a ver a lo mejor como también una curva, pero si lo vemos en una escala grande, va a parecer que es casi una línea. Entonces, la probabilidad de que estén los estados desordenados prácticamente es la máxima. O sea, va a tener así una curva, pero la probabilidad de encontrar al estado desordenado es muy, muy alta. Y los estados ordenados, donde todas las partículas se encuentren, digamos, una forma, es muy baja. Imaginen ustedes que tienen en en su cuarto, donde estén, ahorita en una sala o en un lugar donde estén, que de repente todas las partículas de nitrógeno o todo el aire que hay se concentrara en una esquina de su cuarto y lo demás se quedara en vacío. Esa probabilidad es muy baja porque es un estado ordenado. Entonces el estado ordenado sería o 0 o 1 y la probabilidad de que eso suceda es prácticamente cero. O sea, estadísticamente puede suceder porque es estadística, pero la probabilidad es mucho, 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 muy baja. Y lo que normalmente tenemos es que las partículas de aire estén distribuidas en todo el cuarto, entonces ese es el estado de máximo desorden, ajá, que sería este, que es el más probable. ¿Hay dudas? ¿No? Bueno, ahora, este ejemplo fue cuando solamente tenemos dos estados. Tenemos el estado, digamos, águila o sol, o con espines up and down, o solamente dos estados, estado excitado y basal, pero puede ser la situación de que tengamos más estados. A ese caso se le conoce como multiestado. Por ejemplo, tendríamos n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. En cierto momento vimos un ejemplo de las esferas rojas, aquí puse una tabla, de esferas rojas, blancas y azules. Entonces este tendría tres estados. Hay tres configuraciones posibles. Entonces, para calcular la probabilidad termodinámica cuando tenemos muchos estados, se hace de esta forma. N factorial entre N1 factorial, N2 factorial, N3 factorial, así sucesivamente hasta el número de estados que tengamos. Ajá. Entonces, ¿cómo desglosamos este? Aquí se utiliza, a lo mejor este no les es tan familiar, es N factorial entre, ¿alguien sabe qué significa este símbolo? Producto. Ajá, es un producto. Ajá, es como la sumatoria que vimos la vez pasada, pero este es un producto. Entonces, desde J igual a 1 hasta N, multiplicamos N. O sea, si N llega a 3, sería igual a esto. 1 por N1 factorial por N2 factorial por N3 factorial. Aquí si N llega a 4, pues sería por N4 factorial. O sea, este es el producto de estos miembros que están aquí, que sería NJ. ¿Dudas? Bueno, de aquí nos vamos a brincar un poco y vamos a ver cómo se fue implementando este concepto de la probabilidad termodinámica. Resulta que un científico muy importante, porque aportó muchas cosas a muchas áreas de la ciencia, que vivió en 1844-1906, esto es antes de la mecánica cuántica. En 1906 ya empezaba a ver, si no mal recuerdo, los primeros postulados
de Planck, que se dio fue en 1903, pero creo que al principio nadie le hizo caso, hasta 1913 ganó el Nobel. Y entonces prácticamente todo lo que hizo Boltzmann fue sin utilizar mecánica cuántica, pero eso han sido cosas muy, muy trascendentes. Entonces se dio cuenta que esta probabilidad termodinámica entonces tiene que ver con la entropía. ¿Por qué? Porque vimos que el estado de máxima probabilidad termodinámica tiene que ser el más desordenado. Ajá. Entonces, la entropía es igual a una constante, que esa constante se le conoce ahora como la constante de Boltzmann, por el logaritmo natural de la probabilidad termodinámica. Esta constante es igual a 1.38 por 10 a la menos 23. Cuando la entropía es mínima, que es el estado menos probable, sería 0. ¿Cuánto es ¿cuánto valdría si la entropía es 0? ¿Cuánto valdría la probabilidad termodinámica? ¿Me pueden decir? 1. 1. Entonces es cuando la probabilidad termodinámica es en los valores mínimos. O sea, si comparamos ese 1 con 1 por 10 a la miles o no sé, millones, cuando esto sea un mol, esto va a ser mucho, esta probabilidad termodinámica va a ser muy, muy grande. Y la entropía máxima es aquí en el centro, donde el estado es más desordenado y más probable, que es aquí en el centro de esta gráfica. Ese concepto de entropía, ya me han visto entropía en su clase de termodinámica, ¿no? Tengo entendido que están llevando termodinámica. Profesor, Sí. ahí entonces, ¿por qué en termodinámica clásica dicen que la entropía está mal definida como el desorden? Pues no sé por qué dije, pero aquí en termodinámica estadística, o sea, estamos viendo que los estados ordenados, o sea, entre el 0 y 1, esos equivalen a entropía muy baja, ajá, que es el estado menos probable. Y cuando sería el estado más desordenado, ahí la entropía es más alta. A lo mejor es otro concepto, otra idea, porque en las clases de termodinámica que están viendo, no están viendo las cosas microscópicamente, sino que todo lo ven desde presión, desde temperatura, volumen, o sea, cosas macroscópicas que pueden observarse, pero no es una teoría cinética de gases, de hecho. A lo Ok. mejor en ese caso no se relaciona así o no está en esa situación, no es tan evidente que tenga que ver con desorden, pero si lo ves microscópicamente las partículas no están ordenadas. O sea, si regresamos aquí al caso de esta cajita, el caso donde todos los partículas se encuentren en una posición, que sería esta, sería como si en el cuarto tuviéramos todas si dividen su cuarto donde estén ahorita, lo dividen en segmentos de 1 centímetro cúbico, y todas las partículas de aire se localizaran en ese centímetro cúbico, ese sería la situación menos probable, o sea, eso se le llamaría ordenado. A lo mejor no es exactamente como orden y desorden, pero a esto le llamaríamos, en esta situación le llamamos que esto está ordenado, que todo estuviera en un centímetro cúbico. Si se empieza a distribuir en todo el cuarto de una forma uniforme, a eso le llamamos desordenado. A lo mejor por eso les comentaron, a lo mejor que no se refiere a orden y desorden, pero en otro sentido. O sea, esto es a lo que le llamamos en este caso orden y desorden. Ajá, que todo esté localizado distribuidamente. O sea, aquí hay una distribución homogénea,
eso sería desorden, a lo que se le conoce regionalmente como desorden. Ujú. Pero no es un desorden, como digan ustedes, está todo tirado o todo revuelto, ¿no? Sino que está distribuido uniformemente en el espacio. A lo mejor eso se refería su profesor o profesora que les mencionó que la entropía está mal definida como el desorden. O sea, no es desorden de que tiren las cosas o así, sino que está uniformemente distribuido en el espacio. A eso se refiere. No está localizado en ciertos estados energéticos o ciertos estados del espacio. ¿Sí? ¿Te veía claro, Emiliano? Sí, gracias. Ujú. Profe, Sí. entonces sí podríamos decir que la entropía es un parámetro de orden. Lo que pasa, Miyali, es que hay otra cosa que se llama parámetro de orden, que no tiene, o sí tiene que ver con termodinámica, pero esa palabra parámetro de orden es algo muy específico. Es para definir el orden de las reacciones o es otra cosa que no tiene que ver con que si esté acomodado o no. Entonces, si tú utilizas la palabra parámetro de orden, primero pues no es entropía, pero además todos van a pensar que estás hablando de otra cosa que sí se llama parámetro de orden en termodinámica, que es muy útil para muchas cosas. Entonces, no es un parámetro de orden, sino que te puede indicar eh, el nivel de desorden que hay, o sea, si están acomodados las partículas están acomodadas en cierto lugar del espacio o en ciertos estados energéticos. O sea, entiendo más o menos tu pregunta, es como para decir si está ordenado o no, pero no puedes usar la palabra conjunta parámetro de orden, porque eso es para otra cosa. Ujú. ¿Queda claro? Sí, profe. Era yo, no era Sí, Milena. sí, sí, ya sé, Carolina. Gracias, sí. De nada. Ahora, entonces podemos calcular, de hecho, la entropía directamente. O sea, podemos calcular la entropía eh, de forma, porque normalmente en forma macroscópica podemos calcular el cambio de entropía, delta S. Ajá, pero aquí, si lo vemos microscópicamente, podemos calcular la entropía absoluta, o sea, la entropía total. Yo creo que normalmente en termodinámica clásica, se le llama la otra macroscópica, eh, pueden observar cuando pueden calcular esta, delta S, porque calculan desde el estado 1 hasta el estado 2. Pero en este caso podemos obtener la energía y, bueno, la entropía. Ahorita vamos a calcular las energías, pero podemos calcular la entropía absoluta. Entonces vamos a regresar a nuestro caso a nuestro ejemplo de las 4 monedas. Y entonces tiene el ejemplo de las 4 monedas, tiene 6 macroestados, si no mal recuerdo. Eh, Tiene 5, y entonces la probabilidad termodinámica puede ser para cada microestado, perdón, para cada macroestado puede ser 1, 4, 6, 4 y 1. Entonces podemos calcular para esos macroestados cuál es la probabilidad termodinámica. Entonces, para el caso cuando es 1, entonces el logaritmo natural de 1, como ya dijeron, pues es ¿cuánto? 0. 0. Ajá, y multiplicado por la constante de Boltzmann, pues esto te da 0. Entonces la entropía en ese caso es 0. O sea, eh, en este caso es cuando hay menos probabilidad. Entonces la entropía máxima es cuando la probabilidad termodinámica es más alta, que es en el centro. Entonces 6, vamos a regresar aquí a la tabla que
que hicimos. Entonces este 6, la que está en medio, esa es la que mayor número de microestados tiene, que son 6 tipos de microestados, y entonces la entropía va a ser igual a la constante de Boltzmann por el logaritmo natural de 6, y pues esto nos da 1.7m multiplicado por la constante de Boltzmann. Ahora, esa constante de Boltzmann ¿alguien recuerda qué es? Yo creo que ya la han visto mucho. Y aquí en clase, en cierto momento vimos. Si ustedes dividen la constante de los gases por el número de Avogadro, eso les va a dar la constante de Boltzmann. Entonces, en realidad, esa es una constante que nos indica cómo se mueven las partículas, pero la constante de Boltzmann es para una sola partícula y la constante de los gases es para un mol. Por eso las unidades. Ahora, como les comentaba, desde aquí podemos llegar también a los cambios termodinámicos. Si ustedes consideran el cambio desde el menos probable hasta el más probable, entonces sería el cambio de entropía va a ser igual a la entropía final, que sería el estado más probable. Le vamos a poner aquí de W igual a 6, menos la entropía del estado menos probable, y el estado menos probable es cuando es W es igual a 1. Y entonces, en realidad, el cambio de entropía simplemente sería igual a la entropía de cuando W es igual a 6. Ajá. Ahora vamos a ver algo. Todo esto son conceptos de termodinámica estadística que vamos a ir usando, pero voy a saltar un poquito, parece ser como de tema, pero también está dentro de termodinámica estadística, pero esto pertenece a algo que se llama teoría cinética de los gases. Y lo estamos viendo en estado sólido, porque les comenté que hay varios modelos que toman a los electrones como si fueran gases. Y también, de hecho, vamos a ver ahorita capacidad calorífica y fonones. Bueno, hoy no vamos a ver lo de los fonones, pero esos modelos simplemente utilizan modelos de resorte, modelos elásticos en los átomos. Ajá. Entonces vamos a considerar que tenemos un cubito, que tenemos una caja cúbica. Ajá, entonces esa caja cúbica tiene lados iguales, L, L, L. Ajá. Y entonces las partículas, aquí vamos a considerar que hay una partícula aquí adentro de ese cubo. Y esa partícula se va a mover dentro de esa caja. Entonces esa partícula va a tener una masa m y va a tener una velocidad en x. Entonces, debido a que son vectores, la velocidad al cuadrado va a ser igual a la velocidad al cuadrado en x más la velocidad al cuadrado en y más la velocidad al cuadrado en z. Ajá. Entonces el momento en x que tiene esa partícula va a ser igual. ¿Cómo se define el momento? ¿Alguien me puede decir?
Me Masa por pregunto de la rapidez. masa por la velocidad. El momento lineal, ¿no? Ajá. La masa por la velocidad. Entonces, como es en X, entonces es el momento por la velocidad en X. Ahora queremos calcular cuál va a ser el momento si esta partícula recorre todo el camino L. Entonces, si va desde... espérenme, les voy a poner cuál es el objetivo. El objetivo es encontrar la presión. Queremos saber cuánta presión ejerce una sola partícula. Si tenemos una sola partícula de gas, ¿cuál es la presión? Por supuesto que si encontramos la presión de una sola partícula, podemos encontrar la presión pues de todo el gas. Entonces, si queremos encontrar el momento que tiene esta partícula de un que tiene desde el camino L, o sea, desde la izquierda hasta la derecha, entonces el momento de X va a ser 2 veces la masa por la velocidad. O sea, porque va y regresa. O sea, recorre el camino 2 veces. Ajá. Ahora recordamos que el momento, el cambio del momento, eso es igual a la fuerza por el cambio del tiempo. Esta la despejamos y entonces nos dice que la fuerza es igual al momento, al cambio del momento entre el cambio del tiempo. Y entonces acabamos de definir de aquí esta aquí es delta, porque es el cambio del momento. Esta definición del cambio de momento le voy a poner aquí ecuación, le voy a poner números, porque si no luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, y entonces podemos sustituir 3 en 5, y entonces eso nos va a dar 6. Entonces sustituimos y nos dice que la fuerza va a ser igual a 2 veces la masa por la velocidad entre el cambio del tiempo. Ahora, la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿cierto? ¿Están hasta ahí de acuerdo? Sí. Y entonces el tiempo es igual a la distancia entre la velocidad. Y podemos sustituir en 6 este concepto del tiempo. Y entonces nos queda que la fuerza es igual a 2 veces la masa de la velocidad al cuadrado entre la distancia. Pero la distancia dijimos que es el camino de ir y regresar de esta partícula, es la distancia desde este camino que inicia acá y regresar. Entonces eso es equivalente a 2L, ¿están de acuerdo?
Entonces, F va a ser igual a 2m, la velocidad en x, al cuadrado, aquí me faltó x, entre 2L. Entonces, la fuerza va a ser igual a m, la velocidad en x, entre L. ¿Hasta ahí hay dudas? Yo solo tengo un... Sí, dime. Es respecto a cuando sustituyó el tiempo. Sí. Ahí no me queda claro porque era la diferencia del tiempo y tendría que ser el tiempo final menos el tiempo inicial, ¿no? Ajá, pero si tomamos el tiempo inicial como el tiempo cero, entonces la diferencia del tiempo es igual a tiempo. Ok. O sea, la diferencia del tiempo, ese es igual al tiempo final menos el tiempo inicial, pero entonces aquí lo que dice es tiempo inicial es igual a 0. Y entonces el tiempo final es igual o el tiempo es igual a la diferencia del tiempo. Ok. Gracias. Ahora, asumamos que las partículas se van a mover, o esta partícula se va a mover con la misma velocidad en X, la misma velocidad en Y y la misma velocidad en Z. O sea, vamos a asumir que la velocidad en X va a ser igual a la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad en Z, que normalmente, bueno, eso es lo que debe de pasar. Y entonces, si hacemos esa asunción y sustituimos en 1, entonces vamos a encontrar que la velocidad total al cuadrado va a ser igual a 3 veces la velocidad en x al cuadrado. Ajá. Nada más estoy sustituyendo aquí en esta ecuación que está aquí arriba. Y si reemplazamos eso, le vamos a poner ecuación 7. Si reemplazamos eso en la ecuación 7, voy a poner sustituir. En la ecuación 7, entonces resulta que la fuerza es igual a 1/3 de la masa por la velocidad al cuadrado entre la distancia L. Ajá. Y vamos a pensar un poquito. Esta es importante, pero todavía no terminamos. ¿Cuál es el objetivo? ¿Se acuerdan cuál es el objetivo? Mayor presión. Encontrar la presión. Y ya tenemos la fuerza, pero la presión es igual a ¿qué? Fuerza entre área. Correcto. Entonces, la presión es igual a la fuerza entre área. Entonces, área va a ser L al cuadrado. Vamos a tomar esa idea y les voy a dar ahorita, ya eso está muy fácil, les doy 2 minutos para que encuentren la presión. Entonces, son las 10:46, a las 10:48, 3 minutos, igual también para que vayan pensando qué es lo que estamos haciendo. Voy a pausar tanto la grabación. Entonces, nada más hay que sustituir la fuerza aquí, y entonces la presión les debe de dar 1/3 de la masa
por la velocidad al cuadrado entre L cúbica, y L cúbica es el volumen. Ajá, hasta ahí van bien. Sí, Bueno, ahora, ¿qué pasa si ustedes quieren encontrar la presión por mol? Porque esta presión es de un solo eh, de un solo de un solo átomo, ¿cierto? Habíamos quedado. ¿Qué es la Multiplicamos presión? por la constante de Avogadro. ¿Perdón? Para los demás o para un conjunto de moléculas podemos multiplicarlo por la constante de Avogadro, o el número de Avogadro. Correcto. Entonces, para esta masa de aquí, ¿a qué corresponde? ¿Masa de qué es? De un solo átomo. De un solo átomo. Entonces, esta presión, ya encontramos la presión. Pero esa es la presión de un solo átomo. Ujú. Entonces, si queremos saber cuál es la presión que ejerce eh, muchos átomos, o sea, un mol de átomos, donde vamos a llamarle N al número de moles, y N va a ser igual al número de partículas que tengamos entre el número de Avogadro. Ajá. Perdón. Vamos a ponerle aquí el peso molecular para que nos dé el número de moles. Ajá. Entonces podrían ahora podrían determinar ustedes cuál va a ser el valor de la presión por mol. O sea, si tenemos un mol de, o sea, la presión molar, ¿cuál sería la presión cuando tengamos muchas partículas? Aquí nada más es de un solo átomo. ¿Pueden determinarlo? Entonces la presión, que sería ya de muchas partículas, sería igual al peso molecular por la velocidad al cuadrado entre n por 3 veces el volumen, donde quedamos que eh, W es el peso molecular y N es el número de moles que hay. Entonces esta ya sería la presión. Sería la presión de muchas partículas. ¿No? Según este valor N. Ajá. O sea, según el número de moles que pongan ahí.
Ahora vamos a recordar para un gas ideal ¿cuál es la relación entre presión y volumen? ¿Alguien sabe? Son proporcionales, ¿no? Si disminuye el volumen, aumenta la presión. Ajá, pero ¿cuál es la ley de los gases para un gas ideal? Los voy a acusar con su profesor de termodinámica. Son ¿Cuál es? PV La es igual a V. espacio. Le voy a decir a su profesor de termodinámica, nos están poniendo a estudiar, ¿eh? Claro que sí, profe. Ajá. Entonces, PV igual a NRT, esa la deben de saber muy bien, esa la están usando todo el tiempo. Y entonces vamos a determinar esta presión que encontramos de forma microscópica en esta ecuación. Y lo que vamos a sustituir es... déjenme ver cómo la podemos acomodar. Para empezar aquí eres... ¿Sí el volumen? Sí. Lo que queremos encontrar es la velocidad. Ajá. Esta velocidad. Y entonces de esta ecuación podemos poner que... le voy a poner números otra vez. Le voy a poner 9 y 10 y 11. Y entonces voy a poner despejando 10. Y entonces la 10 la podemos acomodar de la siguiente forma. PB es igual al peso molecular 2 N entre 3 veces... ya, el volumen ya no. Y entonces podemos sustituir en 11, porque PB eso es igual. Y entonces el peso molecular es igual, perdón, por la velocidad al cuadrado entre N, entre 3. Esto debe ser igual a RT. Ajá. Y entonces, si despejamos la velocidad al cuadrado va a ser igual a 3 veces RT entre W. Y la velocidad al cuadrado, perdón, la velocidad va a ser igual a la raíz de 3RT W. Y les comenté que R, bueno, que la constante K de Boltzmann, ese es igual a R entre el número de Avogadro. Y entonces podemos, y aquí ya también tenemos la relación entre W y el número de Avogadro, entonces podemos llegar que R es igual a la constante de Boltzmann por la temperatura entre M. Entonces estas dos expresiones son iguales, son importantes, pero una está hablando de forma macroscópica y la otra está hablando de forma microscópica.
Esta M no se les olvide. Profe, solo que en la ecuación de RT le falta quitar la N, ¿no? Sí. Aquí, porque aquí está la N también. Entonces, gracias. M es la masa de una partícula, nada más. Ahora, esta velocidad es una velocidad promedio. Ajá. Hay diferentes tipos de velocidades, pero esta es una velocidad promedio. Entonces, vamos a ponerle aquí. Velocidad promedio de las partículas. Ahora, con esta velocidad, podemos encontrar la energía cinética que tiene cada partícula. ¿Cuál es la energía cinética? ¿Cuál es la ecuación de la energía cinética? 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. Ajá. Entonces, si sustituimos esta ecuación aquí, que le vamos a poner, ¿en qué vamos? Ecuación 12. Podemos sacar la energía cinética de una sola partícula. Entonces, la energía cinética va a ser igual a 1/2 de la masa por 3 veces la constante de Boltzmann por la temperatura entre m. Y entonces esta se elimina. Y entonces encontramos algo interesante. La energía cinética no tiene que ver con la masa de las partículas. En un gas, la energía cinética solamente tiene que ver con la temperatura. ¿Sí? Entre más rápido se mueva perdón, entre más sea la temperatura, mayor es la energía. Ajá, la energía cinética ya no tiene que ver con la masa. Entonces la energía cinética es en un gas. La energía cinética de una sola partícula en un gas es igual a 3/2 la constante de Boltzmann por la temperatura. Profe, ¿y ahí no fallaría entonces ya el modelo? ¿Cuál modelo? Pues este es lo de ya la energía cinética. O bueno, lo que entendí es que para cualquier tipo de partícula, sea electrón, protón, a un nivel microscópico, Ajá. pues todas se van a mover igual entonces. No. Bueno, sí, en promedio sí. La energía cinética sí. Todavía no terminamos, pero después, ahorita en la conclusión, les voy a mostrar cuál es la diferencia entre un gas y algo en estado sólido. ¿Saben qué? Vamos a hacer una pausa. Lo que pasa es que mi carro está tapando la entrada y tengo que sacar el auto. Se me hace que aquí vamos a terminar, mañana seguimos. ¿Vale? Ah, profe. Sí, no hay problema. Sí.